Estimados hermanos, les doy la bienvenida a nombre de la Iglesia Presbiteriana Berit a nuestro culto vespertino de este domingo 24 de enero del 2021. Vamos a iniciar en esta tarde con el preludio a cargo de nuestro hermano Rafael Pimentel. Con mucho gozo, hermanos, vamos a entonar el himno número 60, Soberano Señor de los mundos. A la adoración
se encuentra en el Salmo 75, del 1 al 10, que voy a dar lectura y les pido que lo sigan con la vista. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado. Lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Amén. Inclinémonos en una palabra de oración. Padre nuestro, al llegar a este culto de alabanza y a tu palabra en esta tarde, queremos orar porque nuestros corazones estén abiertos y porque el Espíritu de Dios derrame la verdad en nosotros que necesitamos entender. Ayúdanos, Padre, para poder tener la perspectiva correcta de todas estas verdades, para poder relacionarlas con nuestras vidas, para que podamos entender nuestra relación contigo y entre nosotros y a un mundo perdido. Te damos la alabanza en el nombre de Cristo. Amén. Continuemos nuestro culto de adoración con el himno 22 a nuestro Padre Dios. Sigamos alabando a nuestro Dios y ahora entonando el himno 480 de Jesús, la Iglesia en marcha. Al frente de su iglesia, nuestro
el Salvador. De Jesús la iglesia en marcha, predica salvación. En Cristo hay vida eterna, galardón y paz. Hoy marchemos gozosos, viviendo en unidad, mostrando al mundo que el Señor es nuestro capitán. Somos real sacerdocio, linaje del Señor, llamados para predicar de Cristo la verdad. De Jesús la iglesia en marcha, predica salvación. Cristo nuestro Redentor será nuestro guiador. Hoy marchaba la batalla en pos del Salvador. De Jesús la iglesia en marcha, predica salvación. En Cristo hay vida eterna, galardón y paz. Hemos sido llamados a ser siervos de Dios, para vivir en santidad y hacer su voluntad. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a la luz y del mal nos libertó. De Jesús la iglesia en marcha, predica salvación. Cristo nuestro Redentor será nuestro guiador. Hoy marchada la batalla con el Salvador. De Jesús la iglesia en marcha, predica salvación. En Cristo hay vida eterna, galardón y paz. Les pido que abran sus Biblias en Colosenses 3 y vamos a dar lectura de los versículos del 18 al 25. Si ustedes ya tienen su Biblia y quieren leer conmigo allí en sus casas, en el lugar donde se encuentren, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hasta aquí. Ahora seremos dirigidos en una palabra de oración a cargo de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos. Vamos a tener nuestro momento de oración y vamos a orar por la iglesia universal y por los enfermos, también por nuestra iglesia Averit, y sabemos que hay muchos enfermos. Vamos a confiar en nuestro Dios, vamos a pedir solo a Él que Él conteste de acuerdo a su divina voluntad.
Inclinemos nuestro rostro, mis amados hermanos y amigos. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Padre, te damos gracias en este día, porque nos das el alto privilegio de escuchar, de alabar y glorificar tu nombre. No tenemos palabras como agradecértelo, Señor, por este día, un día muy especial para nosotros, como tu pueblo. Venimos a exaltar tus excelencias, tus atributos, Señor. Tú eres un Dios que conoce nuestro pensamiento y nuestro corazón. No hay nada oculto para ti, Señor. Todo lo sabes, todo lo conoces. Para nosotros es un gozo y es una alegría, Señor, porque no nos acercamos a un Dios que tiene poder limitado, sino un Dios, el creador, el sustentador de todas las cosas. Gracias te damos, Señor, porque muy a tiempo nos has alcanzado, nos has integrado como parte de tu pueblo, parte de tu comunidad. Queremos ponerte pues en tus manos nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, lo que nos atormenta, lo que nos acongoja, Señor. Sabiendo, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso, que tú contestas de acuerdo a tu divina voluntad. Queremos, Señor, pues ponerte pues en tus manos por la situación de la iglesia. Sabemos que hay enfermos en nuestras iglesias, Señor. Queremos ponerte en sus manos nuestra hermana Anita de Medel, que tú te sigues manifestándote en la vida de ella, que tú extiendes tu mano y que tú toques la parte de su cuerpo y que tú le des la sanidad que ella necesita, Señor. Oramos por nuestro hermano Moisés, por sus papás. Sabemos que ellos están enfermos de COVID. De la misma manera, nuestro hermano Jerónimo y sus hijos, por nuestra hermana Mayra y su mamá. Sabemos también que hay otras personas pues que están enfermos de esta enfermedad. Pero decía el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Sino solamente tú, porque tú tienes palabras de vida eterna. Confiamos plenamente, Señor, en ti, en tus palabras. Queremos rogarte, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a nuestros hermanos que están enfermos. Y oramos también por nuestros hermanos pues, que no tienen trabajo, los que están pasando situaciones críticas, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. Oramos también por la iglesia Berit y por la iglesia que se encuentra en todas partes del mundo, donde se predica, donde se comunica tu palabra, Señor. Oramos por ellos. Que tú nos sigas ayudando para que tu palabra sea extendida en todas partes del mundo, Señor. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre, esperando que todo lo que estamos haciendo sea de acuerdo a tu divina voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, sigamos adorando y glorificando a nuestro Señor por medio de nuestras ofrendas. Dice Malaquías 3:10,
Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Inclinemos para orar por las ofrendas. Señor, sabemos que todo es tuyo, todo lo que tenemos es tuyo. Permítenos ofrendar para ti, no para los hombres, y ofrendamos por lo que ya nos has dado. Que entendamos, Señor, que ofrendar es nuestro privilegio y cumplir así nuestra responsabilidad. Permítenos hacerlo con gozo y que usemos estas ofrendas con sabiduría y responsabilidad. En el nombre de Cristo. Amén. Disfrutemos ahora de una participación musical. El sermón en esta tarde está a cargo de nuestro pastor, presbítero Pedro Arcos, y es el tema Vivir una ética matrimonial de sumisión, basada en el libro de Efesios 5, de los versos 22 al 33. Buen día, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan todos los domingos. Les invito que pongan atención lo que dice el libro de Efesios capítulo 5, los versículos 22 al 33. Dice de la siguiente manera: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
Vamos a seguir estudiando el libro de Efesios, capítulo 5. Hace 8 días hablamos el versículo 18, 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso es lo que hablamos pues hace 8 días. Ya en los versículos 21 al 33 se refleja, se nota que está hablando de la familia, del matrimonio. En el versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Podemos estar seguros que no existe en la tierra institución más sagrada que la familia. Toda obediencia ha de ser una voluntaria sumisión de su parte. Y es solamente a su propio marido, no a cualquier hombre. Lo que nos facilita esta obediencia, por otro lado, es que el apóstol Pablo nos dice, es que se nos solicita hacerlo, como dice aquí en el versículo 22, como al Señor. Es decir, como parte de nuestra obediencia a Él, el que murió en la cruz del Calvario. En el versículo 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Un hogar sin cabeza nos lleva o nos conduce al desorden, al caos. Por ejemplo, cuando una nación no hay un gobernante, o un ejército sin comandante, nos lleva al desorden y desastre. Dios le plació asignar al esposo la tarea de ser cabeza de la esposa, por lo tanto, de la familia. Esto de ser cabeza, además, implica algo más que solo tener el mando, lo cual es claro por las palabras que viene a continuación. Porque dice, porque el marido es cabeza de la mujer, dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Esta declaración puede resultar difícil de entender para los que han tenido la costumbre de enfatizar la autoridad del esposo sobre la esposa. Indudablemente, él tiene la autoridad y le corresponde ejercerla, pero es importante aclararlo, pero nunca en forma dominante, de machismo. La comparación de Cristo como la cabeza de la iglesia, en Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Revela el sentido en que el marido es cabeza de la esposa. Es su cabeza en cuanto al estar vitalmente interesado en el bienestar de ella. Es su protector. Su modelo es Cristo, quien, como la cabeza de la iglesia, es su Salvador. Lo que Pablo quiere decir es la esposa debe someterse voluntariamente a su esposa, a quien Dios le ha asignado como cabeza suya.
ella de reconocer que en su calidad de cabeza de su esposo se halla tan íntimamente unida a ella y tan profundamente preocupado de su bienestar, que su relación hacia ella tiene como el base el interés sacrificial de Cristo por su iglesia, la cual compró con su propia sangre. Y el apóstol Pablo resume el contenido de los versículos 22 y 23 en el versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La sumisión motivada no solo por la convicción, esto es bueno y justo porque Dios nos demanda, sino también por un amor en respuesta al amor de Cristo. Que esto mismo, en realidad, con respecto a la sumisión de las esposas a sus esposos. Además, la obediencia no debe ser incompleto, de modo que la esposa obedezca a su esposo, como sucede que los deseos de él coincidan con los de ella, sino, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, y dice, en todo. En el versículo 25 dice, esta exhortación va dirigido a los esposos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como también Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Podemos notar que en este texto dice que el amor debe ser cimentado, íntegro, inteligente y definido. Un amor en que toda la personalidad, no solamente las emociones, sino también la mente y la voluntad, se debe expresarse. La principal característica de este amor, sin embargo, es que es abnegado. Y el apóstol Pablo compara el amor de Cristo que se entregó a sí mismo por la iglesia. Porque dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y dice, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a ver lo que nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, en los versículos 11 al 15, dice de esta manera: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así que como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Notamos aquí, dice, que así como también Cristo amó la iglesia. Cristo dio su vida por la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Cuál fue el propósito? Aquí en el versículo 26 dice, para santificarla. Quiere decir, separándola para Dios y su servicio, positivamente. Y negativamente dice, purificando, porque aquí en el versículo dice, aquí en el capítulo 5, versículo 26, dice, para santificarla, habiéndolo purificado. Es decir, cuando dice purificando, es liberándola de la culpa del pecado y la corrupción. Habiendo declarado en el versículo 26 el propósito inmediato de la humillación voluntaria de Cristo en el versículo 25, ahora en el versículo 27,
Pablo indica el propósito final o expresándolo en forma diferente, muestra el fin para el cual Cristo santificó y limpió su iglesia. En el versículo 27 dice, a fin de poder presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. La entrega de Jesús, el Mesías, es como una conquista. Se entrega para que ella sea suya por completo y para que Él mismo se la pueda presentar a sí mismo rodeada de gloria. Lo que Él hace por ella redunda en su propio bienestar y satisfacción completa. Como lo dirá más adelante, dice, el que ama a su esposa, se ama a sí mismo, dice en el versículo 28. El Señor Jesús se presenta a sí mismo a su esposa. Aquí se describe la finalidad del amor, entrega, dice, en términos de gloria. Dice, a fin de poder presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa. La palabra gloria, usada aquí como adjetivo, tiene varias posibilidades semánticas. Gloriosa, bella, eminente, honrada, espléndida. Es ser tenida en alta estima y honra. Es un término que en el lenguaje se usa para describir a Dios, su corte celestial y los reyes terrenales. El Señor Jesús quería presentarse y consagrar para sí mismo una esposa rodeada y envuelta de gloria al grado máximo. Concluye el versículo con las palabras que explican este enunciado de manera sintética. Dice, que no tuviese mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra mancha solo aparece aquí en el libro de Efesios, pero también aparece en 2 de Pedro 2:13. Se refiere que no hay nada que desmerezca o dañe la excelencia física de la novia. La juventud siempre se ha asociado a la belleza y por ello esta novia no tiene arruga alguna. Es una joven hermosísima, irreprochable. En el sentido ético, el honor de la esposa se manifiesta, es que es impecable, sin imperfecciones morales, plena y completa. Sin duda, podemos decir que esta es una meta escatológica que tendrá su plena realización en la segunda venida de Cristo. Esa es una realidad relacionado a la iglesia. Sin embargo, no quiere decir que el Señor no trabaje constantemente y pacientemente por el poder de su palabra, por su espíritu, para alcanzar esa meta. Jesús dio su vida para que su esposa fuera lo que Dios siempre quiso que fuera la humanidad, para restaurarla a la plenitud de la imagen de Jesús, a la estatura de una persona íntegra y madura, libre de toda maldad. En el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Quiere decir
que debemos amar a nuestra esposa tal como amamos a nuestros propios cuerpos, sino que debemos amar a nuestra esposa como nuestro propio cuerpo. El esposo es la cabeza de la esposa, como nuestro propio cuerpo. Entonces, así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, así también la esposa es en un sentido el cuerpo del esposo. Por tanto, los esposos deben amar a sus esposas. El pensamiento del versículo 25 es repetido y fortalecido aquí en el versículo 28. A la luz del contexto que inmediatamente precede en el versículo 27 y 26 y 27, el pensamiento expresado ahora es que no solo los esposos han de amar a sus esposas con un amor que llegue al sacrificio voluntario, tal como el amor de Cristo para con la iglesia, sino que además, al hacerlo así, que debemos ayudar a nuestras esposas en el progreso de su santificación. Indudablemente, esta es una gran responsabilidad que tenemos como esposo. Dice, el que ama a su esposa, dice, a sí mismo se ama. El texto resume la idea apuntando a una acción continua de amar. Indica algo que se realiza constantemente, no en algunas ocasiones, no cuando yo me siento bien, sino constantemente en las dificultades, en las enfermedades, en los problemas, debemos amar. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Amar a la mujer de uno mismo es amarse a uno mismo. El versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, es decir, a su propio cuerpo. Al contrario, sino que la sustenta. La palabra sustenta quiere decir suple su alimento y la cuida. Tocando al sustento, podemos ver lo que dice Efesios 6:4, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiere decir que el esposo cuida. En 1 Tesalonicenses 2:7, habla de cuidar. Cada una de estas palabras, por derecho propio, aún más en combinación entre sí, indica el cuidado que se presta el cuerpo. Por cierto, que Pablo no está pensando solamente en que el cuerpo necesita únicamente alimento, vestimenta y pretensiones suficientes para lograr una mera existencia. Se refiere realmente a aquel generoso, esperado, constante y comprensivo, cuidado que concedemos a nuestros cuerpos. Porque dice el texto, como también Cristo a la iglesia. Porque dice aquí en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. En ningún instante Cristo deja de cuidar tiernamente pues a su cuerpo, quiere decir la iglesia. En ningún momento descuida Dios a su iglesia. Estamos bajo su constante vigilancia.
Sus ojos están permanentemente sobre nosotros, desde el comienzo del año hasta el final del año. Dios, Cristo, siempre está cuidando, protegiendo a su iglesia. Por eso, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice aquí en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nosotros, como seres humanos, nos preocupamos por el alimento, por el calzado, es lo que está diciendo en este texto, sino que la sustenta y la cuida. Así como nosotros nos preocupamos por nosotros mismos, así de la manera debemos preocuparnos por nuestras esposas, porque dice, Pablo usa una analogía, dice, como también Cristo a la iglesia. Cristo nunca abandona a su iglesia. En el Evangelio de Mateo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él y Él se preocupa por nosotros. Esto además está en armonía con el mandamiento divino en Génesis 2:24. Hay una ordenanza que ha estado en el trasfondo del pensamiento de Pablo todo ese tiempo y que ahora finalmente lo va a citar en el versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Las palabras que encontramos son por esto. No tiene valor conectivo con el versículo 31. Pertenece al contexto del libro de Génesis. Adán se regocijó cuando recibió a Eva de la mano de Jehová Dios. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa será llamada varona porque del varón fue tomada. Y sigue diciendo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. El razonamiento de Génesis seguiría en consecuencia el siguiente orden, dado que en virtud de creación, el lazo entre esposo y esposa es más fuerte que cualquier otra relación humana, siendo superior. Aunque la existencia entre padres e hijos se establece, por tanto, que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Dios basa bondadosamente su ordenanza matrimonial sobre la propia inclinación natural del hombre. Y el texto dice, y los dos serán una sola carne. En sentido muy real, entonces, dice la Biblia, ya no son más dos, sino uno. Y luego Pablo agrega, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo de la iglesia. Pablo acababa de hablar acerca de una ordenanza del matrimonio, según la cual dos personas llegan a un estado de unión tan íntima que en cierto sentido ha llegado a ser uno. Dice Pablo, este misterio es grande. Dice, debe por tanto estar refiriéndose al matrimonio. Sin embargo, deja bien en claro que no está hablando única y exclusivamente del matrimonio mismo. Evidentemente, Pablo quiere decir que el misterio es la comparación que se hace del matrimonio con la unión entre Cristo y la iglesia. El concepto del amor no debe ser jamás olvidado por los que se han unido por los lazos del matrimonio cristiano. Quizás sería bueno preguntarnos, pues como esposo,
está revelando mi amor por mi esposa. Las características pues del amor de Cristo por su iglesia. Aquí en el versículo 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Encontramos un resumen, reciprocidad en la pareja. Finalmente, el autor cierra su largo argumento sobre la pareja humana con estas palabras. Dice: por lo demás, interpreta bien el sentido de llegar a una conclusión, de aterrizar el argumento. Ahora vuelve el tema de la sumisión mutua entre los esposos. Aquí encontramos una tesis central, es cada uno de vosotros. El apóstol Pablo, lo cual pone énfasis en la responsabilidad individual de los esposos. El escritor se asegura que ninguno de sus oyentes se escape de la exhortación directa que aquí les hace. Ninguna persona que esté casada exente de este llamado. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros, dice, ame también a su mujer como a sí mismo, como vimos en los versículos anteriores. Ame a su mujer. Por su parte, la mujer ha de respetar, obedecer y honrar a su marido. Entonces hay una respuesta por parte de ella y el hombre también. Hay una sujeción mutua. No quiere decir pues que el hombre es el manda más, sino el hombre tiene una función y la mujer tiene una función. La sumisión mutua es la norma en las relaciones intrafamiliares. La esposa, imitando a la iglesia en su relación con el Señor, expresa su sometimiento por medio del respeto amoroso, devoción total y entrega voluntaria a su esposo. Este manifiesta la sumisión imitando a Jesús en su amor por la iglesia y entregándose a sí mismo para lograr el bienestar pleno, el shalom de su esposa. Esta manera de hacer la paz en la relación de pareja refleja el propósito último del Dios Trino a favor de toda su creación, la unidad de todas las cosas bajo el reinado soberano de Jesús. Entonces, Pablo, en esta parte de la Biblia, está hablando de vivir una ética matrimonial sumisión, como nos dice aquí en el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En el matrimonio no hay jerarquía, sino hay una sumisión. Para que nuestro matrimonio funcione, necesitamos seguir las instrucciones que dejó nuestro Señor Jesucristo, que lo tenemos en su palabra. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Para concluir nuestro culto, tendremos la bendición apostólica y enseguida entonamos la doxología 432, Gloria demos al Padre. Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros hoy y siempre. Amén.
al Padre.